Padre Dios, misericordioso, te damos gracias. Gracias por permitirnos este momento muy precioso. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitir este momento muy precioso para poder reunirnos aquí en esta iglesia con los amados hermanos en Cristo. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados en estos postreros días. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Sabemos bien nuestra debilidad, por eso necesitamos tu gran amor, tu gran poder. Así que nos guía con tu palabra para que seamos más fuertes en Cristo. También enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 21. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Antiguo Testamento. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 21, 25. Texto principal de hoy, Primero de Reyes 21, 25. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender el Primero Reyes, capítulo 21. Aquí, en el capítulo 21, hay muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas importantes, pero entre todas ellas, hoy meditaremos unos contenidos sobre las malas conductas que Acab y Jezabel, su esposa, realizaron. Vamos a aprender acerca de este tema. En una palabra, podemos decir que la época del rey Acab fue una época de dejar a Dios. Y por eso, el rey Acab es llamado el rey más malvado de toda la Biblia. ¿Sí? Decimos así. Él era el séptimo rey de Israel del norte. Había un total de 19 reyes en Israel del norte. Todos estos reyes eran malvados. Los reyes de Israel del norte eran malvados. Pero Acab es famoso por ser mucho más peor rey que ellos. Él es primero, ¿sí? Mucho más peor. Y entonces, como dice en este texto principal que leímos, se revela que la razón por la que él era un rey malvado fue por la incitación de su esposa Jezabel, ¿sí? Jezabel, hoy vamos a aprender acerca de Jezabel. Jezabel era una princesa de Sidonia que adoraba a Baal, ¿sí? Y Acab la recibió como esposa, y así también recibió el ídolo en pleno en Israel. Aquí la Biblia explica acerca de esta escena. Aquí Primero de Reyes, capítulo 16,
versículo 30 al 31, aparece acerca de esta historia. Aquí les leo: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Aquí la Biblia explica acerca de esta historia de Jezabel, ¿no? Israel, que servía a Dios, a causa de una sola mujer, Jezabel, se convirtió en un país de idolatría que sirvió a Baal de repente, ¿sí? Por esta mujer, Jezabel. Entonces, eso, qué triste y miserable es esta escena ante los ojos de Dios. Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Servía a Dios, pero por una mujer, Jezabel, convirtió en un país que sirvió a ídolo de repente, de esa manera. Debido a que Acab recibió a una mujer gentil como su esposa, su país, Israel, se enfrentó a un tiempo de la oscuridad espiritualmente más desastroso por una mujer, Jezabel. A la vista del hombre, una mujer parece insignificante a la vista del hombre, una mujer. Pero ella era una trabajadora del diablo, podemos decir así, trabajadora del diablo, ¿no? Y a la vez una sombra del diablo también, podemos decir de esa manera. Muy famosa. Por eso está escrito esta historia en la Biblia. Dios nos advierte acerca de este tema. Nosotros también tenemos algo como Jezabel. Hoy vamos a aprender con este tema. El diablo no usa un gran acontecimiento para destruir la iglesia, para destruir nuestra fe desde el principio. No usa un gran acontecimiento, sino usa un acontecimiento, un evento muy pequeño. Desde este punto empieza su trabajo, el diablo. Así, el diablo comienza su trabajo a partir de esa pequeña cosa, o sea, desde algo que no parece muy importante a los ojos del hombre. Debemos cuidar en esto. Entonces, la Biblia dice, no se le permita ni un espacio chiquito al diablo. La Biblia dice así. Porque su característica del diablo es entrar por un espacio muy estrecho, muy chiquito, como una grieta, y desde este punto destruir algo entero. Esto es el trabajo del diablo. Por eso la Biblia dice así. Aquí Efesios capítulo 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar. Otra traducción, por ejemplo, coreano, dice una grieta chiquita, dice lugar, ¿sí? En lengua original significa una grieta chiquita. Ni deis una grieta chiquita al diablo. Ellos entran por esta grieta muy chiquita, estrecha. Por lo tanto, la Biblia dice así, no deis al diablo este lugar, este espacio chiquito. Debemos prestar atención acerca de un espacio muy chiquito. Tenemos este espacio en nuestro corazón también, ¿no?
las malas acciones causadas por la entrada de una mujer pequeña en Israel fueron realmente graves y terribles. Jezabel trajo un ídolo, Baal, a Israel que servía a Dios y les hacía servirlo. Y buscó a los profetas de Dios y los persiguió y los mató. Ella hizo este trabajo. Ella era una sombra del diablo. Estos pecados provocan una grave sequía en Israel y la gente sufrió mucho por este motivo, por una mujer chiquita, Jezabel. Para revelar que esta sequía era causada por la idolatría, profeta Elías, confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sabemos esta historia, ¿no? Monte Carmelo. Y Elías ganó, por la ayuda de Dios, ganó a falsos profetas. Sin embargo, aún conociendo este resultado, Dios ganó, ¿sí? Ella, Jezabel, sabía esto. Aún conociendo este resultado, Jezabel no abandonó al falso Baal y no se arrepintió ante Dios. Más bien, ella trató de matar al profeta Elías. Es algo muy terrible, ¿no? Sabiendo este resultado, ¿no? Debía entender que Dios es verdadero, pero ella, conociendo esto, no abandonó al falso Baal, ídolo. Y en el capítulo 21, incluso Jezabel mató a Nabot, quien servía bien a Dios con el objeto de despojar su vida de una manera muy mala, usando la ley de Dios hábilmente. Jezabel, usando una manera muy hábil, mató a Nabot. Ella no solo fue en contra de la voluntad de Dios, sino hasta que usó a Dios para hacer el mal. Él usó a Dios para hacer algo pecado. Este es un gran pecado, menospreciar e insultar a Dios. Podemos decir así. Debido a que Nabot era un hombre, que temía a Dios adecuadamente, sabía bien que la tierra permanecía a Dios y también, como era una creación de Dios, no se podía comprar ni vender. Él sabía esta voluntad de Dios. ¿Por qué? La Biblia explica acerca de esto. Levítico 25, 23, aquí explica acerca de esta voluntad de Dios. Levítico 25, 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios dijo de esa manera acerca de la tierra, ¿no? Entonces, cuando Acab le dijo a Nabot que vendiera la viña, esta tierra, él pensó en la palabra de Dios y dijo valientemente ante el rey Acab de esa manera. Aquí, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3, aquí aparece esta escena que Nabot dijo al rey Acab. Aquí dice:
Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. Les leo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot sabía exactamente la voluntad de Dios. Nabot sabía exactamente la ley de Dios, corazón de Dios. Esa es una palabra que no puede decir si no tiene una correcta fe hacia Dios. Nabot tenía la fe correcta ante Dios. Por eso, él valientemente pudo decir de esa manera ante el rey Acab. Es porque el rey, su acción de Nabot era muy valiente. Porque el rey de aquel momento era un ser muy temible, ¿sí? Muy poderoso, con gran poder, gran autoridad, que podía matar o salvar a la persona con una sola palabra. El rey tiene este poder, salvar, matar a una persona con su palabra. Pero ante esta ley, Nabot dijo muy valientemente de esa manera: yo no quiero vender, yo no puedo vender esta tierra. ¿Por qué? La voluntad de Dios, la ley de Dios dice que no venda la tierra, porque la tierra pertenece a Dios. Sin embargo, debido a que Nabot tenía una fe cierta, no le temía al rey humano, sino le temía a Dios. Pero por eso fue asesinado injustamente. Él murió. ¿Sí? Acá mató a él. Es decir, él murió no por estar tratando de proteger su tierra, sino tratando de mantener su fe. Por este motivo, él murió. Podemos decir así. Nabot solamente aparece aquí en el libro de Primero de Reyes, capítulo 21, entre toda la Biblia. Nabot solamente aparece, solamente en este capítulo. Sin embargo, hay una razón por la que el nombre de Nabot está escrito en la Biblia. Es porque debemos imitar la fe de Nabot. Él también, una persona muy importante ante los ojos de Dios. Por eso está escrito su historia en la Biblia de esa manera. Y aparece su nombre. Debemos recordar su nombre también. Debemos imitar su vida, su fe. Nabot era un hombre que temía solo a Dios. No le temía al poder del mundo. No le temía a los hombres, al poder del mundo en los tiempos depravados. Tal momento era un tiempo depravado. Necesitamos una persona como él, Nabot, en nuestra época tan corrupta, nuestra época también, ¿no? Y debemos ser como esa persona, como Nabot también. Debemos imitar su fe en nuestra época depravada, corrupta. Si Nabot hubiera sido un hombre carnal, este acontecimiento de la viña no se habría registrado en la Biblia.
Y quizás también podría obtener las ganancias vendiendo esa viña. Sin embargo, no transigió con estos beneficios humanos, porque él realmente temía a Dios, Nabot. Quizás Nabot era una de los 7,000 que no se arrodillaron ante Baal en esa época corrupta. En ese acontecimiento, en ese momento, muchas personas adoraron a Baal en Israel, y se podría decir que era una época de la oscuridad espiritualmente más desastrosa, matando a los profetas de Dios. Esta época es una sombra de nuestra época también, podemos entender de esa manera. La fe de Nabot, quien mantuvo su fe hasta el final, se convirtió en un buen modelo para nosotros que vivimos en los postreros días. Y también habría sido un gran consuelo y fortaleza para el profeta Elías, porque todavía se quedaban 7,000 personas como Nabot, a pesar de tiempo corrupta, depravado. Aquí, Primero de Reyes, capítulo 19, busquemos. Explica acerca de 7,000 personas que tenían fe correcta. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18. A pesar de que era un tiempo muy depravado, pero existían estos 7,000 personas que tenían la fe correcta ante Dios. Primero de Reyes 19, versículo 18. Si lo tienen, leamos juntos. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se adoraron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En nuestra época, ¿sí? En nuestra época también es muy necesario la misma fe como Nabot. Nuestra época también. Postreros días. Ya estamos viviendo en los postreros días. Sabemos esta situación de ahora, ¿no? Si todo el mundo está recibiendo mucho daño por guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Ahora todo el mundo está muy difícil. Rusia era un país que exportan gas, ¿sí? Exportan gas, petróleo. Y Ucrania era un país, exportan granos, comidas, ¿sí? Pero ahora están guerra, así que no exportan. Por eso todo el mundo, sí, el precio de gas, precio de comida están subiendo, aumentando, ¿sí? Perú, Corea, Estados Unidos, todo el mundo están sufriendo por esta guerra. Todas estas cosas, una señal de los postreros días, ¿no? Última guerra, un ensayo de última guerra. Podemos entender de esa manera al ver estas situaciones de todo el mundo. Debemos entender exactamente qué tiempo, qué época estamos viviendo. A través de la Biblia debemos entender exactamente, ¿no? En esta época también, época de Acab, de Jezabel, también es una sombra de nuestra época también. En aquel momento había una persona, se llama Nabot, que tenía una fe correcta, y también 7,000 personas que tenían la fe correcta como cristianos, ¿sí? Esto una gran consuelo
consolación, a pesar de que estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero hay 7,000 personas que tenían la fe. Ahora es una época de que muy rápidamente nos distanciamos de Dios y las cosas de Dios, nuestra época. Y por eso seguimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida como un ídolo, ¿no? En nuestra época, cuando muchas personas consideran en ellos como sus reyes, les obedecen y transiguen con ellos las cosas del mundo, tenemos que seguir al verdadero rey, quien es Dios, ¿no? Nosotros tenemos verdadero rey. Muchas personas consideran como rey las cosas del mundo como rey, ¿no? Pero nosotros no. Tenemos verdadero rey, nuestro Padre Dios, ¿no? Y también podemos decir que es una gran fortaleza, valor y consuelo para unos a otros que las personas de esa fe permanecen juntos en el mismo momento difícil, como ahora. A pesar de que hay muchas dificultades, es un gran agradecimiento que los cristianos salvos puedan unirse, orar y trabajar, quedándose juntos en la iglesia. Si pensamos un poquito más, podemos entender esto. Es un gran consuelo, gran fortaleza. Afuera de la iglesia, afuera de Dios, no hay paz, no hay felicidad, no hay tranquilidad. Pero en Cristo, en la iglesia, hay la paz. Dios trabaja entre nosotros. Dios vive en nosotros. Pero muy lamentablemente, alguien puede permitir que vive una mujer como Jezabel. Es algo muy terrible, algo muy triste, miserable. Hoy, con la historia de Jezabel, con la historia de Acab, debemos pensar en esto. Nuestra iglesia, nuestra comunidad de los cristianos es gran consuelo, gran fortaleza para nosotros. Eso es uno de los significados importantes de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Somos un cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo. Un cristiano renacido es el miembro de un cuerpo y es un ser precioso que está conectado entre sí a través de la vida, el amor y la fe de Cristo, la vida. Nosotros estamos conectados con esta vida. Es muy precioso, ¿no? Cuando confirmamos que nuestra fe está conectada con unos a otros en Cristo, sin importar las circunstancias, eso podría ser gran consuelo y fortaleza para nosotros. Con esta verdad podemos sentirnos esta paz. Pensando en la razón por la que el nombre de Nabot está escrito así en la Biblia, debemos vivir obedeciendo al verdadero Rey, quien es Dios, con la misma fe y determinación de Nabot en esa época depravada. Sin embargo, muy asombrosamente, Jezabel planeó una forma muy malvada para matar a este hombre, al hombre de Dios, Nabot. Es decir, ella usó la ley de Dios para matar a Nabot. Ella usó la ley de Dios para matar a Nabot. Ella usó la ley de Dios que dice que si hay 2 o 3 testigos, se puede acusar a una persona, y así acusó a Nabot injustamente y
lo mató usando la ley de Dios. Aparece esta historia, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 11 al 13, aquí, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 11 al 13, les leo. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Usando la ley de Dios, mató a Nabot. Jezabel usó el nombre de Dios para matar al hombre de Dios. Aquel momento, como sabemos, hay una ley de Dios. Cuando 2 o 3 personas testifican a una persona, se puede juzgar. Por eso, usando esta ley de Dios, Jezabel mató a Nabot injustamente. Eso es un pecado muy grave al usar el nombre de Dios para hacer el mal, ¿sí? Es una mentira. Usando esta ley, mató a Nabot. Pero si vemos nuestra época, podemos saber muy fácilmente que hay muchas personas que, como Jezabel, usan el nombre de Dios para hacer el mal. Es muy triste, es muy terrible, lamentable. En nuestra época, muchas personas usan el nombre de Dios para hacer el mal. Por exterior, parecen creer en Dios muy bien y servirle muy bien, pero hay muchas iglesias, hay muchas personas que usan a Dios para sus propios intereses políticos y económicos, ¿sí? Hay muchas iglesias como así, iglesia política. Es decir, es nuestra época donde hay más y más personas que tienen la apariencia de la piedad, pero son los que niegan la eficacia de ellos y los que toman la piedad como un instrumento de sus propios beneficios. Sí, podemos entender muy fácilmente al ver la situación de ahora, al ver muchas iglesias mundanas, ¿no?, que no tiene verdadero evangelio. Es muy lamentable. Esto es una escena de nuestra época. Por eso, aquí la Biblia, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, explica acerca de la escena de los postreros días. Explicando así, está escrito este versículo, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Abajo, Segunda de Timoteo capítulo 3, 5 también. Leamos juntos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Exactamente explica muy bien acerca de la escena de nuestra época, ¿no? Esa es una de las escenas que suceden en los
postreros días, en los últimos días, como ahora, apartándose del verdadero evangelio, ahora se están aumentando como iglesias políticas y algo negocios. Sí, algo negocio. Entonces, a través de Jezabel podemos ver la forma de la gente y forma de las iglesias en nuestra época. Y sobre todo, podemos pensar en mi fe también, en mi fe y mi vida cristiana. Tal vez también tengo una mujer como Jezabel o no. Debemos pensar seriamente acerca de esto. Cometer el pecado usando a Dios y la fe es un gran pecado que menosprecia e insulta al nombre del Dios creador. Dios creador. Jezabel cometió este pecado muy grave sin ningún sentido. Jezabel es una sombra del diablo. Y recibir a tal Jezabel como esposa fue la gran culpa de Acab desde el principio. Por eso ocurrió este acontecimiento, este resultado. Por este motivo, se puede decir que Acab se convirtió en el peor rey de todos los reyes de Israel. Como dice el texto principal de hoy, como dice la Biblia. Debido a que Acab consideró que recibir un ídolo en Israel no es ningún problema, por eso se casó a Jezabel. Esta es su decisión desde el principio, decisión de Acab. Desde este punto, totalmente fue equivocado. En el interior de Acab no había Dios, sino solo unos provechos e intereses carnales y políticos. Él tenía esta cosa. Debido a que él era un hombre así, se enfermó cuando no pudo obtener la viña de Nabot. A través de esto podemos entender cuán grande y serio eran su avaricia y deseo carnal. Acá. Aquí, primero de Reyes, capítulo 21, versículo 4. A través de este versículo podemos entender su avaricia de Acab. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Wow. Nabot no quería vender su viña al Israel. Acab escuchó esta respuesta de Nabot. Acab fue así, de esa manera. Él era rey, ¿sí? Él era rey. Por eso ya tenía muchas cosas. Y también las disfrutaba. Pero quiso más y más. A pesar de que él ya tenía muchas cosas, pero más quería que tengan la viña de Nabot. En la Biblia se dice que Acab quería comprar la viña de Nabot para hacer un huerto de legumbres. Leímos, ¿no? Para hacer un huerto de legumbres. Pero en lengua original este huerto se refiere a un jardín verde que se dice que se usa como un lugar de
entretenimiento carnal para alguna fiesta, o también un lugar para adorar a ídolos. Para hacer este huerto, él quería comprar la viña de Nabot para hacer estas cosas, ¿no? Para idolatría, para una fiesta. Wow. Semana pasada mi vecino tuvo una fiesta toda la noche, como discoteca. Ellos cambiaron su casa como discoteca. Me sorprendí mucho. Esta casa cambió como discoteca, sí. Las luces, abierta la puerta. Yo entró como una discoteca con luces. Me sorprendí mucho. Música muy grande. Yo pensaba que temblor. Reggaetón. Nuestra ventana. Hace unos días hubo sismo grande, pero antes de esto yo también pensaba que un sismo, pero música. Ellos hicieron su casa como un lugar para la fiesta. ¿Sí? Sí, entiendo. Humanamente entiendo. Ellos no saben Dios por eso. Pero aquí, rey Acab, él era el rey de Israel, de norte. A pesar de que él sabía acerca de Dios, pero no tenía Dios. Por eso recibió a Jezabel como su esposa. Por eso entró ídolo a Israel. Él también quería que haga el huerto para fiesta, para idolatría. Por eso quería comprar la viña de Nabot. El propósito por el cual Acab quería obtener la viña de Nabot fue para su propio disfrute carnal e idolatría. Sin embargo, cuando fueron obstaculizados sus deseos carnales, Acab estuvo bastante difícil como para acostarse. Sí. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo él sufrió mucho en su corazón? Aquí dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Por qué? No pudo comprar la viña. Por eso él convirtió en esta situación. Entonces, ¿por qué motivo él sufrió en su corazón? Entonces, debemos comprobar si hay tal corazón en mí o no también. Nosotros también. Por ejemplo, si no puedo escuchar la palabra del culto dominical, por ejemplo, si no escuchamos la palabra del culto dominical, culto miércoles, ¿tendrá un problema en mi corazón? O cuando no pueda hacer algo que quiero hacer, tendrá un problema en mi corazón. Debemos pensar. ¿Cuándo? ¿Qué cosa pierdo yo? Verdaderamente sufro más en mi corazón. Por favor, pensémoslo sinceramente, seriamente. Cuando perdió algo carnales, perdió algo, mis cosas, sufro mucho, o cuando perdió las cosas de Dios, sufro mucho. Pensemos, las cosas de Dios o mis cosas. Debemos pensar acerca de mi fe a través de Acab. Acab perdió su deseo, así se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Era muy difícil por este motivo. Pero ¿qué motivo? ¿Por qué motivo nosotros sufrimos? Pensemos. A través de Acab,
Vamos a pensar. Debido a que Acab era un hombre así, no tuvo ningún problema en conseguir a Jezabel como esposa. Y debido a eso, Israel se cayó en un pecado grande, más y más, y al final, incluso Acab y su familia se convirtieron en los protagonistas en un final muy miserable. Él no tenía que olvidar que Dios era el dueño y también gobernador del país. Él era un rey. Por eso, él tenía que saber exactamente quién es dueño de su país. El dueño de su país, el dueño de Israel es Dios. El gobernador de su país es Dios. Pero él se olvidó todo. Cuando Acab se olvidó incluso el conocimiento más básico e importante hacia Dios, ha tomado a una mujer, Jezabel, como su esposa. Y lamentablemente, él repetía los pecados acordando con las instigaciones de su esposa hasta el final, continuamente. Como dice la Biblia, su malvada esposa, Jezabel, fue un motivo decisivo del fracaso de Acab. Es muy triste. Si Acab hubiera sabido exactamente el propósito y la razón del matrimonio que Dios había permitido para los hombres, para los humanos, no habría recibido una esposa como Jezabel estratégicamente. Él estratégicamente recibió a Jezabel por su país. El propósito principal del matrimonio que Dios ha permitido para nosotros, para los hombres, es para la gloria de Dios en la providencia de la creación. Sí, debemos conocer esto exactamente, primeramente, acerca del matrimonio. Acerca de este tema, yo daba prédica varias veces en la reunión de jóvenes. Dios permitió que Adán gobernara esta tierra y le dio a su esposa como ayuda idónea. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 18, aparece este propósito. Génesis capítulo 2, versículo 18. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Desde el principio debemos pensar bien en este propósito, debido a que la Biblia especifica directamente el papel de la esposa de esa manera, ¿no? Debemos conocer el plan original y la intención de Dios acerca del matrimonio. Si un matrimonio no comienza desde este concepto, toda la vida estaría muy infeliz. Porque Dios permitió este sistema de matrimonio para los hombres antes de pecar, ¿no? Es decir, un matrimonio sin Dios empieza con la semilla de la aflicción desde el principio, sin Dios. Es muy importante. El matrimonio es un hermoso sistema, ¿sí? Un hermoso sistema que había sido permitido por Dios por primera vez antes de que los seres humanos cometieron el pecado. Eso es también el propósito de crear hombre y mujeres. Lo que un hombre y una mujer se casan uniéndose en un cuerpo está conectado con el propósito y misión noble, lo cual gobierna y disfruta el mundo creado por Dios.
Es decir, el matrimonio de un hombre y una mujer está conectado con Dios desde el principio, ¿no? Desde el principio este matrimonio está en la providencia de la creación de Dios, ¿no? Si ese matrimonio comienza adecuadamente a partir de este concepto, los esposos amarán a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas podrán obedecer y ayudar a su esposo conforme al propósito de la Biblia. Todo, no hay problema. Esto no significa una relación de subordinación en la que uno gobierna y controla a alguien, sino que es una relación complementaria, horizontal, que es absolutamente necesaria entre sí. Es decir, cuando ellos están unidos bellamente en el orden establecido por Dios, formarán un cuerpo muy adecuado, o sea, una digna y verdadera familia ante Dios. Hoy en día, muy lamentablemente, surgen muchos problemas por casarse sin Dios, ¿sí? Sin definición correcta del matrimonio bíblicamente. Por eso ocurren muchos problemas. Es decir, si no se interviene Dios en el matrimonio, ciertamente conducirá a los resultados desafortunados. Es porque el primer matrimonio de la humanidad en sí se hizo en la providencia de la creación de Dios. Por eso debemos conocer exactamente este propósito del matrimonio, este concepto, significado, definición del matrimonio. Debemos conocer exactamente. Al ver alrededor de nosotros, hay muchos casos infelices del matrimonio. ¿Por qué? Ellos no empiezan desde el principio con Dios, sin Dios. Por eso ocurren muchos problemas. Es muy lamentable. La Biblia dice que Dios llevó a Eva a Adán. Es decir, Adán por sí mismo no buscó a Eva. ¿Qué significa esto? El matrimonio bíblico interviene Dios entre dos. No, sin Dios entre las personas enamorados, eso no es bíblico. Con Dios. Son tres seres: Dios, mujer, hombre. Triángulo. Sin Dios, solo mujer y hombre, surgen muchos problemas. Pero lamentablemente en nuestra época, sí, estamos viendo esta escena. Sin Dios se casan. Por eso ocurren muchos problemas. Aquí, Génesis capítulo 2, 22, mire, Génesis capítulo 2, 22, aquí también, leamos juntos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Sí o sí, Dios trabaja entre un hombre y una mujer. Trajo Dios esa Eva a Adán. Es decir, nunca debemos excluir la voluntad y la gloria de Dios en el matrimonio. Por lo tanto, los cristianos, nosotros, nunca podemos casarnos con uno que no sea salvo, quien es un mundano, ¿sí? Debemos pensar muy seriamente en este tema. Pero acá no lo hizo adecuadamente, ¿sí? Acá no lo hizo. En su matrimonio,
no hubo Dios completamente. Y eso fue un matrimonio político con un propósito humano en la búsqueda de intereses políticos. Es decir, Acab intentaba detener la invención del norte de Aram por medio del casamiento con la princesa de Sidonia, quien es Jezabel. Con este propósito se casó. Desde el principio, Acab no pensó nada en la voluntad de Dios y tomó una decisión totalmente incorrecta, considerando él en sí mismo, es como si fuera un criterio. Eso es lo que eligió por sí mismo sin Dios. Desde este punto, totalmente fue equivocado. Aquí, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25, texto principal de hoy. Primero de Reyes, capítulo 21, 25, también, de nuevo, leamos juntos. Y a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Sí? Jezabel era la sombra del diablo. Entonces, lo que hacía Jezabel era el trabajo del diablo, el cual era incitar a la gente, incitar a su esposo también. El diablo siempre incita a la gente para que cometa el pecado, ¿no? Esto es el trabajo del diablo. Así que él incitó a Eva para que comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, desde el principio, ¿no? Esaú ha sido tentado por el guisado de las lentejas, ¿no? Judas Iscariote fue tentado por el dinero, y Demas fue tentado por el mundo, y así ellos fueron apartados de Dios. La tentación del diablo conduce el cometer el pecado. Esto es el trabajo del diablo. Debido a que tenemos el libro albedrío, la tentación se puede funcionar, porque tenemos el libre albedrío, ¿no? Por lo tanto, el diablo siempre nos tienta con las cosas que nuestro cuerpo elige, que nuestro cuerpo quiere elegir. Con estas cosas siempre nos tienta el diablo. En nosotros puede haber mi propia Jezabel, ¿sí? Mi propia Jezabel que me sigue tentando. Cada persona tiene un punto débil que es fácil de ser tentado, ¿no? Cada persona tiene la debilidad como dinero, fama, sexo opuesto, placer, aficiones, alcohol, cigarrillo, amigos, etc. Cada persona tiene esta debilidad. Y el diablo los conoce muy bien y sigue tentando a la gente usando estas cosas. Hace el diablo, hace el hombre pecar usando estas cosas para que se separe de Dios y para que el hombre sea inútil ante Dios. Acab eligió el camino equivocado debido a esa tentación. Es decir, tal como dice este versículo, se vendió a sí mismo aquí. Se vendió para hacer lo malo, ¿sí? Él vendió a sí mismo. Entonces, podemos decir que Acab vendió algo equivocado. Nosotros también debemos tener cuidado debemos cuidado de qué vender y qué no vender mientras vivimos nuestra vida. Debemos cuidar en esto. Especialmente hay una cosa que nunca debe venderse como un cristiano salvo.
¿Qué es esto? Esa es la verdad. La Biblia dice así. Busquemos Proverbios capítulo 23, versículo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Proverbios 23, versículo 23. Si lo tienen, leamos juntos. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aquí la Biblia dice así: compra la verdad y no la vendas. Nosotros debemos comprar la verdad de Dios, ciertamente, ¿sí? Pero nunca debemos venderla. Eso no se refiere a lo que comprar la verdad con el dinero, no. Sino significa que debemos obtenerla, ¿no? Debemos obtenerla, a pesar de aceptar cualquier sacrificio, debemos obtenerla, la verdad. ¿Por qué? La verdad es lo que tiene mayor valor que todo, la verdad. Es porque esa verdad nos salva a nosotros. Nuestro eterno destino está determinado por si poseemos la verdad o no. La Biblia dice que Jesús es esa verdad, ¿sí? Jesús es verdad. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 14, versículo 6, un versículo muy famoso, conocido, San Juan 14, 6. Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas, la verdad. Aquí, San Juan 14, versículo 6, dice de esa manera. Si lo tienen, leamos juntos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí dice: yo soy la verdad. No debemos vender la verdad. No debemos vender a Jesús. Debemos comprar Jesús. Debemos obtener Jesús. ¿Qué significa esto? Debemos recibir la salvación, ¿no? Debemos obtener la vida eterna. Está conectada con la verdad, ¿no? Y como lo sabemos, debido a que Judas Iscariotes vendió a Jesús, ¿sí? Judas Iscariote vendió a Jesús, o sea, vendió la verdad. Entonces, enfrentó la trágica consecuencia de la destrucción eterna. Sabemos esta historia. Judas Iscariote vendió la verdad. Por eso, enfrentó un resultado muy terrible, eternamente destruido. San Mateo capítulo 26, 24 aparece esta historia. San Mateo 26, versículo 24. Aquí también leamos juntos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sí? Es una escena muy triste, ¿no? Así como Judas vendió a Jesús, vendió la verdad, fue guiado por su codicia y se cayó en la destrucción eterna. Así no debemos vender al Señor por mis deseos, por mis placeres, por mis cosas carnales. Pero al ver nuestra vida, a veces vendemos a Jesús o no. Debemos pensar. Cuando compramos algo, lo usamos, ¿sí? Compramos algo, lo usamos y vivimos bajo su influencia con el producto que compró, ¿sí? Así que cuando compramos ropa, la vestimos, ¿sí? Cuando compramos comida, la comemos. Y cuando compramos
una cosa, vivimos en ella, vivimos bajo en esta influencia de este producto, ¿no? Por lo tanto, si hemos comprado la verdad, debemos disfrutarla y vivir siguiéndola en ella. Si compramos la verdad, podemos vivir bajo esta influencia de la verdad. Somos una persona que vivimos en Jesucristo, ¿no? Es decir, que vivimos en la verdad. Esa verdad nos hace ser libres y nos hace santos. Esta verdad. Aquí 2 versículos yo he buscado. San Juan capítulo 8, versículo 37 y San Juan 17, 17. 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Meditemos bien con este versículo. Tenemos la verdad, ya compramos la verdad. ¿Por qué? Recibimos la salvación. Está morando Jesucristo, la verdad, en mí. Entonces, tenemos esta verdad. Esta verdad nos hará libres. Somos libres de pecado, de mundo, de verdad. Y esta verdad nos hace santificar con tu verdad, con esta verdad. De verdad, yo estoy santo en esta verdad. Así como los cristianos disfrutan de esa verdad y viven de acuerdo con ella, los impíos viven en la mentira y siguen esa mentira. La Biblia dice que el diablo es el asesino y mentiroso desde el principio. Y debemos decir que Jezabel es la sombra de ese diablo. Acab se vendió a sí mismo y compró esta Jezabel. ¿Sí? La Biblia dice, no vendas la verdad. ¿Sí? Pero Acab se vendió a sí mismo y compró esta Jezabel. La Biblia dice, debemos comprar la verdad, pero él compró Jezabel, quien es la sombra del diablo. Acab no compró lo que debió comprar y compró lo que no debió comprar. Acab no convivió con la verdad, sino con Jezabel, es decir, con el diablo. Y así vivió una vida incitada por el diablo, por Jezabel. Ya leímos el texto principal, ¿sí? La Biblia dice así, ¿no? El diablo es muy diligente, ¿sí? El diablo es muy diligente y sabio en la parte de malos, ¿no? Es decir, es muy astuto, muy astuto. Unos versículos explican acerca de la característica de diablo, de Satanás. Aquí Job, capítulo 1, versículo 7. Semana pasada también leímos este versículo, ¿no? Aquí Job 1:7 dice así: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él es muy diligente, ¿sí? Trabajaba muy diligentemente. Aquí Génesis capítulo 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿sí? Aquí la Biblia dice, el diablo, la serpiente era astuta, dice. El diablo está rodeando por esta tierra y hace su trabajo con mucha diligencia. Como el diablo incitó a Eva con una palabra muy astuta y
la hizo cometer el pecado en el huerto del Edén, ahora también él engaña e incita a la gente a caer. Ahora mismo también. Jezabel hizo ese trabajo. Jezabel era una sombra del diablo, por eso hizo ese trabajo. Tan pronto como ella se convirtió en la esposa de Acab, trajo rápidamente un ídolo, Baal, a Israel y construyó los templos y altares para la idolatría. Y también intentó muy diligentemente matar a los profetas de Dios, ¿no? Sabemos esta historia. Y ella utilizó la astuta sabiduría para planear una carta falsa y testigos falsos, y al final mató a Nabot y le arrebató su viña al final. Su trabajo era así. Debido a que el diablo hace su trabajo de esa manera, muy astuta, diligentemente, debemos ser más diligente y sabio que ellos. Aquí, segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Esto es un aspecto del diablo, ¿no? El diablo trabaja así muy diligentemente. Por lo tanto, nosotros no debemos ser perezosos. Cuando un león rugiente viene para devorar, nunca debemos dormir. Los que duermen y los perezosos son una persona a quien el diablo pueda tragarles muy fácilmente. Es decir, como cristiano, no debemos ser perezosos en la palabra, oración, comunión y la predicación. A pesar de que hay muchas dificultades, no debemos renunciar incluso nuestra vida cristiana, ¿no? Según este versículo, podemos aprender y meditar la Biblia, orar, tener comunión y predicar el Evangelio más diligentemente. Si decidimos fuertemente, adecuadamente, podemos vivir más dignamente para Dios, más que antes, ¿no? En cualquier circunstancia. Podrían haber muchas cosas que no podemos hacer porque no lo decidimos, y también por estar perezosos. Y ese tipo de vida es lo que el diablo quiere, y él incita a esa persona para que cometa el pecado al ver mi vida. Debemos reflexionar nuestro aspecto ante Dios. Algunos podrían pensar de esa manera. Ahora mi situación es muy difícil, entonces incluso si no predico el Evangelio, no habría ningún problema, porque ahora estoy en esta situación muy difícil, complicado. Ahora estoy en esta dificultad inevitable, entonces incluso si alejo de la iglesia un poco, nadie se daría cuenta de eso. Entonces, un momento, yo quiero alejar de la iglesia. Este culto dominical siempre es grabado por video, entonces incluso si no lo escucho cada domingo a las 11 de la mañana, podría escucharlo en cualquier momento por YouTube. Algunos podrían pensar de esa manera, pero este tipo de persona nunca escuchará el culto por YouTube. No, este tipo de persona. Si alguien piensa de esa manera, eso no sería muy adecuado, ¿sí? Totalmente equivocado. Algunos se contemporizan con esta situación poco a poco,
usando esta circunstancia que incita mi deseo carnal para que mi cuerpo esté más cómodo. Cuando más nuestro cuerpo está cómodo y podemos hacer lo que queremos según mi deseo carnal, tanto más tenemos que establecer nuestras propias reglas y mantener bien nuestra vida cristiana sinceramente y ordenadamente. Debemos hacer esto. Debemos coordinar mi tiempo, ¿sí? Es muy importante. Es algo poner mi corazón en la iglesia, en Dios. Si ponemos en corazón otra cosa, automáticamente aleja de la iglesia. Reflexionemos mi vida. Tenemos que utilizar muy dignamente estos tiempos que Dios nos permite, estableciendo los planes para escuchar la palabra, orar, participar en la comunión y predicar el evangelio. ¿Sí? Continuamente estamos aprendiendo acerca del tema de la palabra, ¿sí? Oración, comunión, predicación, siempre, ¿no? En la reunión de distrito. Vamos a probar. Si hacemos esto diligentemente, podemos ver resultado muy precioso. Pero si no hacemos esto, nunca podemos ver un resultado hermoso. Y siempre quejan, siempre algo confundido, siempre. Vamos a hacer esto diligentemente. A pesar de que estamos en las varias situaciones complicadas, debemos mantenernos más a fondo en el plan de fe, plan de Dios. Recordemos que Daniel oró a Dios 3 veces al día, de acuerdo con las reglas establecidas, sin importar las circunstancias. Sí, a pesar de que estamos muy ocupados, comemos, ¿no? A pesar de que estamos muy ocupados, dormimos. Pero ¿por qué no leamos? ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué no participamos en la iglesia? Debemos pensar, entre 24 horas, ¿cuántos porcientos usamos por Dios? Pensemos. Contemporizar con la circunstancia es lo que el diablo quiere. Y él nos hace caer y alejar de Dios, incitando este corazón. Y al final, el diablo nos devora totalmente, como un león rugiente, ¿no? No debemos permitir desde una cosa muy pequeña. La Biblia dice que cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las piñas, ¿no? Una pequeña zorra impide que se produzcan todos los frutos de la viña, ¿no? Así, el diablo entra a través de una pequeña grieta de mi vida. Sí, tenemos pequeña grieta. Una sola mujer entró en Israel e hizo que todo Israel adorara ídolos, mató a los profetas de Dios y lo hizo sufrir sequía y corrupción. Mi vida también podría ser de esa manera. Mi vida tiene una sequía. ¿Por qué motivo? Debemos pensar. Tenemos que averiguar en sí mismo muy detalladamente que si esa Jezabel ya entró en mi vida o no. Yo tengo una grieta chiquita o no. Nosotros no debemos recibir a esa Jezabel como una esposa desde el principio. Para poder hacer esto, se debe hacer lo que el diablo odia. El diablo odia las cosas calientes, Es decir, tenemos que ser calientes y tener algo caliente. Esta es una manera muy importante.
Lo que es caliente es la palabra, sí. Es el Evangelio. Estos versículos explican sobre esto, lo que caliente. Aquí, San Lucas 24, 32, 12, 49, dos versículos. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra de Dios es caliente. Abajo, leamos juntos. Fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero si ya sea encendido? Fuego. ¿Sí? El Evangelio. La palabra es lo caliente. Y también la oración es lo caliente. Otro versículo aquí, Apocalipsis 8, 3 y 4. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el hombre del incienso con las oraciones de los santos. La oración también lo caliente, la palabra, espíritu, evangelio, la oración es lo caliente. Aquí dice que la oración de los santos es el humo del incienso, ¿no? Para que haya humo debe haber fuego y ese fuego es caliente. Entonces, podemos decir que la oración es lo caliente. Y también la unión de los santos y el amor son lo caliente, obviamente, ¿no? Aquí, 1 de Pedro 1, 22, miremos en la pantalla, leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Aquí la palabra entrañablemente tiene un significado caliente en la lengua original. Tiene significado caliente. Bíblicamente, la serpiente es la sombra del diablo, ¿no? Se dice que las serpientes también odian el fuego y el calor. Por eso se encienden un fuego para ahuyentar a las serpientes. Fuego necesario. Si encendemos el fuego de la palabra, del evangelio, de la oración, de la comunión y del amor, y también nos oponemos al diablo con ellos, el diablo como una serpiente no podrá atacarnos y escapará. Santiago 4:7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, con este fuego vamos a pelear con diablo. Así tal como dice la Biblia, si resistimos al diablo, él huirá, dice. El diablo es un ser fuerte, pero un cristiano es un ser más fuerte. Tenemos muy buenas armas con las que se pueden resistir y ganar al diablo en cualquier momento. La palabra, la iglesia. Tenemos las armas como la palabra de Dios, el evangelio y oración, los hermanos unidos. Además, el Espíritu Santo, quien es Cristo, vivo en mí. Somos cristianos, somos fuertes. Nosotros no debemos ser una persona como Acab, que fue incitado por Jezabel, la sombra del diablo, sino debemos ser una persona incitada por Dios
por la palabra y por el Evangelio. Aquí por último, aquí Primera de Reyes 22, Segunda de Reyes capítulo 9, aquí este versículo les leo. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban ahí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Abajo. Y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Este es un versículo que describe la muerte de Acab y Jezabel. A pesar de que el rey y la reina de un país murieron, nadie los arregló y solo los perros se comieron sus cadáveres, muy trágicamente, ¿no? Así la Biblia explica muy detalladamente acerca del final miserable de las personas que son incitadas por el diablo y viven en los pecados sin ninguna relación con Dios. Hoy, a través de la historia de Acab y Jezabel, hemos aprendido las lecciones muy importantes para los cristianos, ¿no? Para nosotros. Sería bueno que pensemos seriamente en qué tipo de seres debemos ser, que nos incita a través de la palabra de hoy, especialmente en estos últimos tiempos que el diablo trabaja muy diligentemente, fuertemente, como un león rugiente, como Jezabel. Guardemos bien estas enseñanzas en nuestros corazones y vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente ante Dios, siendo los cristianos. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien a tu palabra adecuadamente. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los amados hermanos para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy complicada y difícil por varias razones. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades padeciendo los sufrimientos. Los cuida, protege y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Por favor, guía muchas almas perdidas ante tu palabra y tu evangelio. Usa nuestra vida para este trabajo muy importante. Y así que queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida, siempre en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.